Gloria a Dios. Fuerte, fuerte ese aplauso para el Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están alegres? Se tiene que notar. Amén. Y una de las cosas que se nota cuando una persona está alegre, ¿sabes cómo? ¿Cómo se nota cuando alguien está alegre? Porque cantan. ¿Sí o no? Cuando alguien está cantando no le dice, oye, estás alegre hoy. Bueno, la Biblia dice que debemos entrar a su presencia alegres, cantando. Amén. Yo creo que es la mejor actitud que podemos tener nosotros como hijos de Dios cuando entramos a su presencia, es cantándole. Pero lo vamos a hacer no de cualquier manera, sino con todo el corazón. Amén. Vamos a cantarle como nunca antes. Que la gente de afuera diga, pero ¿qué está pasando ahí dentro? Mira esas voces y que toquen el corazón de las personas. Amén. Quiero que cierres tus ojos allí donde estás y que le des gracias a Dios por esta oportunidad que hoy el Señor nos ha dado nuevamente. Hoy es un día especial. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Dios está aquí. Donde la presencia de Dios está, lo hace especial. Gracias, Padre. Gracias por este momento. Gracias por este día, Señor. Quizás algunos de los que están aquí no ha sido su mejor día. Hoy quizás han tenido una experiencia diferente, única. Sea cual sea la experiencia que hayamos tenido el día de hoy, Señor, lo que sí tenemos claro es que siempre has estado con nosotros. Siempre te hemos sentido, Señor, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Señor. Tú eres fiel como lo dice tu palabra, Señor. El bien y la misericordia nos sigue todos los días de nuestras vidas, Señor. Eso es motivo de estar alegres y contentos, Señor, porque tú pusiste tu mirada en nosotros. Tú nos elegiste a nosotros, no nosotros a ti, sino tú a nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad que nos da de acercarnos delante de tu trono con acción de gracia para alabarte, adorarte y bendecir tu nombre en espíritu y en verdad, Señor. Queremos deleitarnos en esta tarde, presentar nuestras cargas delante de tu presencia, Señor, y gozarnos, disfrutar, Dios mío, de este tiempo y de este regalo que nos das. Señor, queremos pedirte también por tu palabra, para que esa palabra hable, Señor, a nuestras vidas. Tenemos hambre y sed de ella, Dios mío. Permite que salgamos de este lugar lleno, fortalecido y renovado con el poder de tu palabra, Dios mío. Que todo lo que se va a llevar a cabo en este lugar, Señor, sea para tu gloria y honra. Dirígelo desde el principio a fin. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale otro aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Bienvenidos al culto en este día. Y también a todos los hermanos que nos están siguiendo a través de las redes. Le damos la más cordial bienvenida a ellos también. Y especialmente queremos en esta tarde, una vez más, dar la bienvenida a unos hermanos que de vez en cuando aparecen por aquí. Ellos vienen de Italia. Yo quiero pedir que se pongan de pie, por favor, los hermanos. Le damos un fuerte aplauso a los hermanos de bienvenida. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos. Bienvenidos. Ellos vienen huyendo del frío. Vienen de Milán, donde seguramente sí, sepamos, con toda seguridad, hace muchísimo más frío que aquí. Así es que bienvenidos, hermanos. ¿Hasta cuándo van a estar por aquí? Hasta el 7 de febrero. Bueno, habrá tiempo de sobra, ¿verdad?, para saludarlos y estar con ellos. Así que, por favor, después del culto, no sé si quieren decir algo, hermanos. No lo sé. ¿Está bien? ¿Está bien? Ok. Está bien. Que por mí no sea, ¿De acuerdo? Bueno, gloria a Dios. Después oramos por Matías. Él sale mañana para Argentina, ¿sí? Y después de Argentina ya él viaja directamente a nuestro congreso en Estados Unidos. Por cierto, ¿cuántos están orando por el congreso? Por favor, no dejen de hacerlo. Es la primera vez que vamos a tener esta actividad así. Y bueno, están las cosas calentitas por allí en los Estados Unidos con todo esto de la inmigración y, en fin, que todos los hermanos que tengan en su corazón el deseo de ir y que se hayan inscrito, que lo puedan hacer, que no haya problemas, que no nos molesten, ¿verdad? Y que todo salga bien. Ese es el objetivo, ese es el deseo, ¿no?
Ya hemos pasado hace rato ya de la cifra de 1000, así es que yo creo que va a ser un tiempo maravilloso. Y hay varias noticias, algunas buenas, otras tal vez no tan buenas. Por ejemplo, una noticia buena es que Jerónimo me decía que ya tiene los papeles. Gloria a Dios. Ya están papelados. Bueno, después de una larga espera, Jerónimo ya tiene los papeles. Gloria a Dios. Ahora él va a solicitar la visa para ver si puede estar en el Congreso de los Estados Unidos. Así que le pido a todos los hermanos que están viéndonos de Estados Unidos que por favor estén orando por él. Porque, hombre, si le dieron la visa a nuestro hermano Osman, que viene de Colombia, sin ningún problema, a él y a su esposa, negársela a Jerónimo me parecería una injusticia, ¿no? Así que, bueno, vamos a confiar de que haya misericordia y clemencia, ¿no? ¿De acuerdo? Y la noticia un poquito triste es que, bueno, tienes varias lecturas, ¿no? Vieron cómo está la península, ¿no? Unas lluvias tremendas, nieve por todas partes. Nos mandó nuestra hermana Nancy Estela de Madrid unas imágenes cuando iba a su trabajo, una nevada terrible en Madrid, está haciendo frío, lluvia, viento por todas partes. Y esto, pues, en fin, viene bien, ¿no? Para los embalses, para la tierra. Pero, ¿qué ocurre? Que nuestro hermano Joselo, al cual le mandamos un saludo si nos está viendo ahora mismo desde la finca Alicante, pues llevan varios días sin poder hacer prácticamente nada. Ahora me acaba de mandar unas fotografías porque están colocando luces en el aparcamiento de la finca para que cuando la gente venga por la noche, pues tengan luz. Hoy teóricamente tienen culto, ya teóricamente tienen que estar... Ah, no, perdón, los viernes, perdón, sí, disculpe. Me mandó una foto ahora que me dice, hemos colocado algunos focos, pero es que no para de llover, pero torrencialmente. Y el viento nos ha tumbado los árboles que hemos plantado. Sí, yo sabía que iban... A ver, ¿lo pueden hacer más fuerte? Bueno, en algunos sitios dicen, otros dicen, En Alemania, ¿cómo dicen, Cordy? Bueno, en otros dicen, y... Bueno, el tema es que se cayeron los árboles y si hay algún voluntario o voluntaria que quiera ir a repararlos, gracias a Dios no se han partido, solamente ha llovido mucho, la tierra se ha ablandado y los ha tumbado todos. En cierto sentido mejor que los haya tumbado a que no los haya partido, ¿no? Pero hay que volver a enderezarlos todos. Entonces, si dentro de unos días o cuando ustedes puedan, se pueden dar un saltito por allá. Yo, encantado de la vida, me iría ahora mismo, créanme. Le diría, Anderson, Jerónimo, sube aquí, predica, me voy para Alicante a levantar los árboles. Pero es que nos vamos dentro de unos días a Israel, en principio. En principio, la idea es irnos el día 10 para Israel. Pero tampoco lo puedo asegurar 100% porque el patio está... muy interesante y entonces a lo mejor tampoco podemos ir. Ya ha habido varias compañías aéreas que han suspendido los vuelos. ¿Ya se recuperó? Pues mira, pues gloria a Dios. Bueno, en algún lugar hay que morir, ¿no? Entonces oren para que podamos viajar. Ya te digo, si no, me iría ahora mismo a Alicante a ayudar a la finca, a ayudar a los hermanos a levantar esos 140 árboles. No creo que se hayan caído todos, pero muchos sí. Entonces, bueno, oren por este tema, amén, hermanos. Pero los árboles no se levantan orando, ¿eh? Yo les agradezco las oraciones, pero si ustedes tienen fe para orar esta noche y que se levanten los árboles, de verdad que les felicito la fe que tienen. Yo no tengo fe que con nuestras oraciones los árboles se van a levantar. No, porque hay reglas naturales. Si está bien el apoyo en oración, está bien el está todo, eso está muy bonito. Pero los árboles se levantan trabajando. Entonces, si hay alguien que tiene tiempo y está aburrido y se deprime porque no sabe lo que hacer, pues ya sabe lo que tienes que hacer. Mañana te vas para allá y comienzas a levantar unos cuantos árboles. ¿De acuerdo, hermanos? Pues nada, vamos a orar un momentito, vamos a pedir que el Señor nos hable por su palabra, que salgamos de aquí fortalecidos. Nos da mucha alegría ver a nuestra hermana Cruzita, que hacía tiempo que no la veíamos. Dice que me llevaron para el sur, estaba para el sur, para más allá de Abades. Pero gracias al Señor está con nosotros en esta noche. Nos da mucha alegría verla.
Gracias, Señor, por este tiempo, por esta palabra que vamos a compartir, que sea de edificación, de ánimo y de fortaleza para nuestra vida, nuestra fe, y que tú abras nuestro entendimiento para que podamos recibir tu palabra con gozo, con alegría y expectantes por todos los principios que seguramente algunos recordaremos y otras cosas que tú también traerás a nuestras vidas para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual, Señor. Pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Quiero llevarles a Filipenses capítulo 4, por favor, en esta noche. Filipenses capítulo 4. La semana pasada yo les hablaba acerca de un acontecimiento que sin lugar a dudas marcó un antes y un después, no solamente en la historia del pueblo de Israel, sino a nivel universal. La liberación de la esclavitud de Israel. Después de mucho tiempo, de más de 400 y pico de años viviendo en ese país, aunque dije también, y lo recalco, que no fueron 400 años de esclavitud, estuvieron muchos años disfrutando, gozando de todas las bendiciones que habían venido por medio de la vida de José, pero se calcula que aproximadamente unos 200 años sí estuvieron como esclavos. Y es triste, ¿no? Cuando una persona se cría, cuando nace en un país bendecido, bonito, rico, que de repente empiecen a cambiar las cosas hasta el punto que te conviertan en un auténtico esclavo, pues es realmente triste. Eso fue lo que le ocurrió a este pueblo, ¿no? Llegaron como unas 70 personas y dice la Biblia que se reprodujeron de tal manera que Faraón tuvo miedo de que los hebreos se apoderaran del país, de sus riquezas, de sus tierras, y por eso los convirtieron en esclavos. Y dice la Biblia que gemían y oraban cada día para que el Señor hiciera un milagro. Era muy difícil porque realmente ¿quién los iba a sacar de allí? ¿Quién se iba a enfrentar con el poderío del faraón? Era prácticamente imposible. Pero dice la Biblia que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En el desierto hacía 40 años que había un hombre cuidando ovejas, que no era pastor, se convirtió de la noche a la mañana en pastor de ovejas. Por cierto, no eran de él, eran de su suegro Jetro, porque tuvo que huir de Egipto después de haber matado a un hombre, y cuando tenía 80 años el Señor lo llama y le dice: es tiempo de volver a Egipto, sácame a mi pueblo y llévalo a la tierra prometida. Este hombre al principio no las tenía todas muy claras, él dudaba de que él realmente pudiera ser instrumento útil en las manos de Dios, él incluso cuestionó el llamado, él incluso hizo todo lo posible para no ir. Incluso le dijo al Señor que él era torpe a la hora de hablar, a la hora de expresarse, pero el problema lo solucionó el Señor diciéndole: no vas a ir solo, te va a acompañar tu hermano Aarón. El tema es que fue, y al principio cayó muy bien la noticia de que Dios lo enviaba para libertar al pueblo de la esclavitud, pero las cosas comenzaron a ir de mal en peor. El faraón se negaba rotundamente a darle libertad a este pueblo, y comenzó a exigirles cada vez más trabajo, más horas de trabajo. De esa manera no se iban a rebelar contra él, no tenían tiempo para pensar. Pero finalmente, después de más de un año aproximadamente, después de aquellas 10 plagas terribles que destrozaron el país, la economía e incluso al heredero al trono, lograron salir. Pero seamos sinceros, hermanos, el pueblo de Israel salió de Egipto, pero Egipto no salió fácilmente de sus corazones. Eran muchos años, muchas costumbres, mucho tiempo, y una persona no cambia de la noche a la mañana. A menos que Dios haga un milagro radical en esa vida, la gente no cambia, ni deja sus costumbres, ni sus tradiciones, ni su forma de pensar, de vivir y de reaccionar de la noche a la mañana. Es un largo proceso. No porque al Señor le cueste cambiar a la gente, no porque al Señor le cueste cambiar nuestra mente. No, Dios no tiene ningún problema en ese sentido. Es que somos nosotros los que muchas veces con nuestra actitud, con nuestras ataduras y con el Egipto que llevamos dentro, frenamos la obra que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios puede hacer maravillas, Dios puede usarte, Dios puede bendecirte y sorprenderte de una forma tremenda, pero a veces no se dan, seamos sinceros, no se dan las condiciones indispensables para que tú cambies y te conviertas de la noche a la mañana o en poco tiempo en una persona útil y eficaz en el reino de Dios. Hay gente incluso que están años y siempre están igual.
Siempre están luchando de vez en cuando con sus vicios, con sus ataduras, con sus complejos, con sus traumas, con sus recuerdos, etcétera, etcétera. Yo recuerdo una vez, bueno, he tenido varias experiencias de ¿no? Pero me acuerdo una vez que fuimos a buscar a una hermana con la furgoneta que teníamos en la iglesia en la isla de La Gomera. Allí estuvimos viviendo un tiempo, pastoreando una iglesia, y me acuerdo que había una hermana que la íbamos a buscar a su casa. Y mira que se lo dijimos varias veces, pero cada vez que se montaba en la furgoneta para ir al culto, ella decía Dios delante y cogía así y se persignaba. Y yo decía, hermana, ya no hace falta que haga eso. Bueno, es que es una costumbre que yo llevo desde niña, ¿no? Y siempre lo hacía. Y otra vez me pasó, una hermana estaba a punto de ser bautizada y el agua estaba tan fría que cuando entró al agua no se le ocurrió otra cosa que persignarse. Y yo digo, madre mía, ¿cómo está el patio? También me dijo una vez Miriam, cuando viajábamos a Israel, pasábamos por encima de Suiza y una turbulencia tremenda. Además, en la parte de atrás del avión generalmente se nota más las turbulencias, ¿no? Y iba con nosotros una hermana de aquí, de Tenerife, de otra iglesia, y se asustó tanto que empezó a orar y no paraba de persignarse, ¿no? Pero en fin, es lo que digo, ¿no? Es que la gente no cambia de la noche a la mañana. Y eso que estamos aquí en la iglesia. Y aquí en la iglesia no te comportas como tú realmente eres. Nadie se comporta en la iglesia en este corto y breve tiempo que estamos aquí como uno realmente es en la intimidad. Seguramente tú usas palabras y expresiones y tal vez algún taco, alguna palabrota de vez en cuando que aquí no la dirías nunca, ¿no? Porque no tienes la libertad y a lo mejor ni siquiera el tiempo, ¿no? Llevó mucho tiempo, ya digo, sacar a Egipto del corazón de los hijos de Israel. De hecho, cuando Moisés faltó un tiempo, la Biblia dice que no se les ocurre otra cosa que construir, que hacer un becerro de oro. Y dijeron, estos son nuestros dioses, volvamos otra vez a Egipto. Es tremendo, ¿no? Por eso la semana pasada leíamos el versículo de Gálatas 5:1 que decía, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Parece ser que en la iglesia de Gálatas, en Galacia, cuando el apóstol Pablo se ausentó de la misma, comenzaron a entrar en la iglesia falsas enseñanzas, falsas doctrinas, hombres que venían de otras partes diciéndole a la gente que si no observaban, si no cumplían los 613 mandamientos de la ley de Moisés, no podían ser salvos. Pablo se entera de esto. Y entonces él escribe la carta a los Gálatas, que es una maravilla, y en esa carta les apela, les recuerda que no hay otro evangelio diferente del que ellos recibieron, que la ley fue un medio, no un fin en sí mismo. La ley fue un medio para llevarnos a Cristo, y una vez que vino Cristo, la ley quedó obsoleta, ya no tiene ninguna razón de ser, no porque ahora vivamos sin ley, sino que ahora estamos en la ley de Cristo, que es incluso en algunos aspectos mucho más exigente que la ley de Moisés, no les quepa a ustedes la menor duda. Ahora bien, para mantenernos en la libertad, para mantenernos en victoria y con la bendición de Dios todos los días de nuestra vida, tenemos que aprender cada día cosas. Algunas las recordamos, otras tal vez serán para algunos nuevas en esta noche. En Filipenses capítulo 4, el versículo 8 nos habla acerca de cómo tenemos que pensar los creyentes en la actualidad. Y dice lo siguiente, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hay que aprender a filtrar lo que viene a la mente, porque venir puede venir, pero nosotros tenemos que ser responsables de darle lugar o decir, no voy a darle ni un espacio en mi vida, ni un minuto de mi tiempo a estas actitudes, a estas palabras y sobre todo a estos pensamientos. La mente es en cierto sentido la sala de máquinas del ser humano. Trabaja permanentemente, de noche y de día. Aunque parezca mentira, la mente siempre está trabajando. Y el apóstol Pablo sabía perfectamente
que una de las tácticas, uno de los sistemas de ataque del enemigo contra los creyentes es mandarle malos pensamientos. Es un experto. Sin embargo, la Biblia dice que tenemos que anhelar, orar y pedir llegar a tener la mente de Cristo. Tremendo, ¿no? Menuda meta tenemos por delante. Llegar a pensar como Cristo pensaba, llegar a tener la mente que Cristo tuvo, una mente limpia, una mente pura, una mente que solamente le daba lugar a buenos pensamientos y descartaba inmediatamente todo lo que no fuera de parte del Padre. Porque Él dice que había venido para ejecutar y llevar a cabo la obra que su Padre le había pedido que hiciera, ni más ni menos, ¿verdad? Él renunció a su propia voluntad, que es otro ingrediente fundamental, es otro aspecto fundamental que tenemos en nuestra vida, la voluntad, el libre albedrío, la capacidad de tomar decisiones. Compro, vendo, me quedo, me voy, hablo, me callo. Ese libre albedrío, el hombre lo tiene desde el día que fue creado, incluso el inconverso también, por supuesto, y no se anula, no se pierde la voluntad o el libre albedrío con la conversión, en absoluto. Usted sigue siendo libre. Por eso también decía el apóstol Pablo a los Gálatas, también en el capítulo 5, no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que ahora vuestros objetivos son otros, servíos los unos a los otros en amor. Amén, hermanos. La voluntad está ahí, tú tienes voluntad para venir al culto, quedarte en tu casa. Tú tienes voluntad para decir, voy a leer la Biblia sistemáticamente o paso de leerla. Tú tienes voluntad para tomar decisiones. Espero que a estas alturas, pues todo lo que hagas y digas, pues gire en torno al Señor y dejes de ser una persona egocéntrica para convertirte con la ayuda del Señor en una persona cristocéntrica, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos enseña, mejor dicho, el Señor a través de Pablo nos enseña que hay pensamientos que no son correctos pensarlos. Hay actitudes que no son correctas mantenerlas y defenderlas en nuestra vida. Posturas antibíblicas, pensamientos sucios, palabras deshonestas, actitudes que perjudican nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. ¿Cómo me defiendo? ¿Cómo puedo contrarrestar? ¿Cómo puedo superar todo eso? Porque dice la Biblia, y lo vamos a leer, que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Ahora tú no tienes por qué ser una víctima, porque una de las características, y es el primer punto que quiero destacar en esta noche, es que para poder mantener tu vida alineada con Dios, en sintonía con Él, en victoria y en libertad, es que no tienes que depender de nada ni de nadie a lo largo de tu vida y de tu relación con el Señor. En el momento en el que tú dependas de algo y ese algo te falle o lo pierdas, vas a tener un problema. Vas a entrar en crisis. Te va a faltar esa pastilla, ese jarabe, esa casa, ese coche, esa novia, ese amigo o lo que sea. Tú no puedes depender a estas alturas de la vida de nada, pero ojo, tampoco de nadie. Hay personas que dependen de cosas, dependen de personas. Y en cuanto esas cosas o esas personas les fallan o ya no lo tienen, esas personas se derrumban. ¿Y cuántas personas han perdido las ganas de vivir? Las ganas de congregarse, las ganas de atender a los demás, de atender a sus responsabilidades. ¿Por qué? Pues porque le han dado lugar a algo que no es de Dios, y así como la verdad liberta, las mentiras esclavizan. ¿Cómo podemos entonces saber si lo que estoy deseando, lo que estoy pensando, sintiendo, es verdad o es mentira? Si algo me lo está mandando, me lo está poniendo el Espíritu de Dios en mi vida, o es el diablo el que me está jugando una mala pasada y me intenta enfriar y apartar de Dios. Bueno, para eso tienes el manual. Con el manual, con la Biblia, puedes saber en todo momento si lo que tú estás pensando, si lo que tú estás sintiendo es voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Tú no eres una víctima, no tienes por qué estar inventándote nada, no tienes por qué estar imaginándote. No, aquí no es cuestión de sentir, aquí no es cuestión de ver, de tocar, ni de imaginarme nada. Aquí es cuestión de creer y de acatar lo que dice la palabra de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando un padre desesperado trajo a su hijo para que el Señor lo liberara de aquellos problemas espirituales que tenía? ¿Se acuerdan? La Biblia dice que llegó al lugar donde supuestamente
Estaba el maestro y no estaba. Se había marchado a orar a la montaña con algunos de sus discípulos. Sus discípulos intentaron solucionar el problema que este hombre traía y no pudieron. Cuando baja el Señor de la montaña, este hombre se le acerca al Señor y dice: Señor, traje a mi hijo que cuando ve aguas profundas se me tira para morir, para ahogarse, y cuando pasamos por algún lugar donde hay fuego se me quiere meter dentro para quitarse la vida. Y yo vine con toda mi fe y con toda mi ilusión a hablar contigo. Tú no estabas, tus discípulos intentaron solucionarme la papeleta y no han podido. Si tú puedes hacer algo. Y el Señor se le queda mirando y le dice: al que cree, todo le es posible. Si no es que si yo puedo hacer algo. El problema es que la fe de este hombre, la expectativa de este hombre menguó. ¿Por qué? Porque se dejó ministrar, se dejó ayudar por los discípulos, cuando él a quien tenía que haber invocado era el Señor, y la palabra de Dios dice que se llevó una tremenda desilusión y su fe inmediatamente menguó. Hace muchos años, en un viaje que hicimos a Israel, subiendo el Monte de los Olivos, ya hoy en día no lo hacemos, ya hoy en día lo bajamos caminando, pero durante años lo subíamos, y mientras subíamos algunos hermanos se cansaban y se quedaban por el camino esperando coger un poco de aire hasta que nos veíamos arriba. Y cuando llegamos arriba, un matrimonio que viajaba con nosotros nos dijo que habían hablado con una señora que estaba sentada también en el camino cansada y que contactaron, hablaron con ella, y esta señora estaba sola y preguntaba si podía unirse a nuestro grupo y hacer el recorrido, el tour con nosotros. Y entonces, bueno, justamente teníamos una plaza y entonces ella se unió a nosotros y estuvo el resto del viaje viajando a todas partes con nosotros. El último día en el hotel solemos hacer una reunión de despedida y al mismo tiempo para tomar testimonios y si hay algo que compartir o decir. Y esta señora nos daba gracias por haberla acogido en el grupo y ella dijo que hacía 40 años, yo nunca había conocido una persona así, 40 años que había dejado de asistir a una iglesia evangélica porque había sido tan grande la desilusión, tan grande el desengaño que se había llevado, que optó por buscar por ahí, por el mundo, la verdad fuera de Cristo, y lógicamente el vacío de su corazón era terrible. Ella quería recorrer Israel, Jordania, Egipto y otros países, tratando de llenar un poco el vacío de su corazón y sanar su corazón herido, roto, por aquella herida que había recibido de un pastor que no la había tratado bien, sino más bien todo lo contrario. ¿Te das cuenta lo que puede suceder en una vida cuando pones tu confianza, cuando pones tu mirada en las manos de una persona? Tremendo, ¿no? Te puede llevar a una tremenda desilusión. Eso no significa de que tenemos que fomentar la desconfianza entre nosotros, porque vivir con una desconfianza permanente, la verdad es que para vivir así mejor que cada uno se quede en su casa. Pero tenemos que ser cautos y prudentes y maduros y darnos cuenta de que los hombres fallan. No hay un padre perfecto, no hay hijos perfectos, no hay madres perfectas, no hay iglesias perfectas, no hay pastores perfectos, no hay nada perfecto en el mundo. Y por eso nuestra mirada tiene que estar única, puesta en el Señor, únicamente puesta en el Señor. Es más, es un consejo, es un mandato de la Biblia. Si habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando tú pones tu confianza en una persona, si la persona hace lo que tú esperabas que hiciera o te dice lo que tú esperabas que te dijera, todo va a ir bien. Pero en el momento en el que te falla, te vas a llevar una tremenda desilusión. Por eso vuelvo a repetir el punto. Si quieres ser una persona madura, tú sabrás si quieres serlo o no. No puedes depender de nada ni de nadie. Yo les recuerdo que José, cuando estuvo en la cárcel por un delito que no había cometido, eso es terrible, cuando él le interpreta el sueño al copero y al panadero, que habían tenido unos sueños y él se los interpreta, cuando van a salir los dos de la cárcel, José le dice a ellos: acuérdense de mí, acuérdate de mí, háblale al faraón de mí. Dice la Biblia que salieron, ¿y qué pasó? Se olvidaron. Qué palo, ¿no? Otra desilusión más. Entonces hay cosas que tú puedes ya evitar en la vida. Ahora, si sigues repitiendo lo mismo, después no te quejes. Decía el famoso Albert Einstein, famoso científico alemán,
de origen judío. Si quieres ver cosas diferentes en tu vida, no sigas siempre haciendo lo mismo. En la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Si has tropezado, si has caído, párate. No te empieces a condenar y decir soy el más miserable del mundo, no sirvo para ser cristiano, no sirvo para esto, sino párate y piensa, analiza fríamente qué errores cometí, qué puertas abrí, qué lugares frecuenté. Y entonces vas a sacar una conclusión y te vas a dar cuenta de que abriste puertas, te confiaste demasiado y tropezaste, caíste, te enfriaste, etcétera, etcétera. Pero si ya has aprendido la lección y vuelves otra vez a cometerla, querido hermano, pues, ¿qué quieres que te diga? Le dijo el Señor una vez a algunas personas, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor encima. ¿Cuántos dicen amén? Así que selecciona, analiza, filtra, ¿verdad? Filtra a la luz de la palabra de Dios si tu vida está en consonancia con Él, si tus pensamientos son correctos, puros, amables, verdaderos. Porque claro, una de las características que tiene que tener un pensamiento para darle lugar es que sea verdadero. Porque repito, la verdad liberta, pero las mentiras esclavizan. Como tú empieces a creer en una mentira creyendo que es una verdad, te estás matando. Te estás suicidando. Crees que no vales para nada, crees que me estoy muriendo, crees que todo me va a salir mal y empiezas a darle lugar y a darle lugar y alimentar y alimentar. Entonces lo que estás demostrando es una inmadurez, una falta de crecimiento espiritual tremenda. Y por eso, ¿cuántas personas se terminan dañando a sí mismas? Porque empiezan a lanzarse piedras contra su propio tejado, en vez de decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor está conmigo, Él es mi pastor, aunque ande por valles de sombra y de muerte no temeré mal alguno, aunque un ejército acampe contra mí no temerá mi corazón, etcétera, etcétera. En vez de alimentar la fe, lo que están es matando la fe. Entonces después, no te quejes. Seguimos leyendo en el versículo 10 de Filipenses 4 que dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Recuerden que esta carta Pablo la escribe desde prisión. Él no está visitando otra iglesia o viajando por aquí o por allá. Él está privado de libertad, él está en Roma en una cárcel y probablemente pues a punto de morir. Y entonces él recibe un donativo, él recibe una aportación económica, una ofrenda por parte de la iglesia de los filipenses y les dice, yo no digo esto porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto es fácil leerlo, Esto es fácil leerlo, pero a veces para aprender y sacar buena nota en esto te lleva muchos años. He aprendido a contentarme, a estar contento, tranquilo, sin nervios, sin preocupaciones, cualquiera que sea mi situación. Y ahora él especifica un poco el concepto. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién le enseñó? El Señor Jesús. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. ¿Cómo se duerme mejor? ¿Con el estómago lleno y pesado o con el estómago vacío? Pues a veces es mejor comer menos que decir tengo una gran abundancia y después estás dando vueltas toda la noche, que no puedes dormir, y después te pones a soñar y después al día siguiente me llamas y me dices, pastor, ¿me puede interpretar el sueño? Digo, no, lo que te voy a decir es que comas menos y te deje de tanto sueño, ¿sí? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, Él le da las gracias a los hermanos por haberle mandado esta ofrenda, esta aportación económica a su ministerio. Dice, yo sé que ustedes lo querían hacer, solamente que os faltaba la oportunidad. Y Él los alaba, reconoce la generosidad de los hermanos. Pero por otra parte dice, no se preocupen hermanos, porque sea lo que sea, yo he aprendido a estar contento y satisfecho cualquiera que sea mi situación. Yo sé tener abundancia y la abundancia no se me sube a la cabeza ni me he echado a perder, pero tampoco me he hundido cuando he tenido que vivir con el cinturón apretado,
como se suele decir, en escasez, humildemente, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. La actitud marca la diferencia, mi hermano. Usted puede llevar 40 años en la iglesia, pero eso no significa nada en principio. Hay gente recién convertida que tiene una mejor actitud que gente que lleva toda la vida y se cree que ya se lo saben todo y en el fondo no saben nada. Hay un gran problema que el pueblo de Israel cometió en la abundancia y tenemos que leer ese texto de Deuteronomio 28, si me lo puedes poner, por favor. Y vamos a leerlo todos juntos porque allí hay una palabra, hay unas expresiones tremendamente interesantes que tenemos que tener cuidado que no se vuelva a reproducir en nuestras vidas ese gravísimo error. Léalo conmigo. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Otra vez. Por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón por la abundancia de todas las cosas. Ese es un reproche que en Deuteronomio capítulo 28, capítulo que habla de las bendiciones y de las maldiciones que vienen como consecuencia de la desobediencia o bendiciones por la obediencia, esa es una palabra que está ahí en ese capítulo muy interesante. Ustedes no se gozaron, no tuvieron alegría, no tuvieron gozo de verdad, de corazón sincero y genuino en el tiempo de abundancia. La Biblia nos enseña, muchas veces se dice que los pecados de Sodoma y Gomorra fueron, en fin, los que ya sabemos, pero hay otros textos que nos hablan de que en la abundancia de pan, en la excesiva ociosidad o tiempo libre, no sirvieron a Dios. Por lo tanto, yo creo que la escuela, este aprendizaje, es fundamental en nuestra vida para que haya crecimiento, madurez y desarrollo espiritual. Si queremos mantenernos firmes en la victoria y no volver otra vez a caer en los errores del pasado, no puedes depender de nada ni de nadie. Tienes que gozarte cualquiera que sea tu situación actual. Porque hay gente que cuando habla siempre hablan en pasado. No, es que yo cuando estaba en no sé qué sitio, yo era un empresario muy importante y teníamos unos negocios que nos iban muy bien y teníamos una casa en la playa y teníamos otra casa en la montaña y teníamos no sé cuántos coches y no sé qué. Sí, me parece muy bien, pero ¿y ahora cómo estás? Bueno, ahora la verdad es que no tengo todo eso. Entonces, ¿para qué me estás hablando del pasado? Y hay otros que te hablan siempre en futuro. No, yo algún día voy a montar una empresa porque yo soy un hombre emprendedor y yo monté no sé cuántas empresas en mi país y yo sé hacer esto y yo soy ingeniero y soy arquitecto. Ellos son de todo, pero después no son de nada. Entonces, vivir en el pasado para mí es un error porque ya no existe. Y vivir en el pasado significa de que no te has adaptado a tu situación actual. Tienes un grave problema. Vives en tu pasado. Te controla tu pasado. No has aprendido a gozarte en tu situación actual viviendo con familiares, en habitación prestada, en coche prestado o caminando o en la guagua, ¿verdad? Y hay otros que siempre están los soñadores, soñando, algún día seré. Mira, mijo, ¿sabe una cosa? Aterrice. Señor, gracias, porque tengo que venir caminando al culto cuando yo en mi país tenía 4 coches. Gloria a Dios, que tiene las piernas para caminar. Porque yo hoy recibí vídeos de soldados que en esta última guerra en Gaza perdieron las piernas y ya no pueden caminar. Así que si viniste caminando, gloria a Dios que aún las tienes y las puedes usar. Así que mi querido hermano, lo importante es gozarnos en la situación actual. Porque en este momento, no importa cómo me sienta, no importa si tengo o no tengo, el Señor está conmigo y Él nunca me abandonará. Por otra parte, la palabra de Dios nos enseña, y hay muchos ejemplos, de personajes que supieron adaptarse a las circunstancias. Yo creo que no tenemos excusa para decir, bueno, pero ¿en quién me inspiro? ¿A dónde puedo mirar? Bueno, ¿qué te parece Abraham? ¿Te gusta el personaje de Abraham? Curiosamente, Abraham es un personaje que le cae bien a todo el mundo. Nunca he oído nada malo ni negativo de Abraham. Los árabes hablan maravillas de Abraham, los judíos hablan maravillas de Abraham, los cristianos hablan maravillas de Abraham. Todo el mundo cree en Abraham y nunca he oído nada negativo de este personaje. Pero olvídate, no te olvides de esto. Abraham tuvo que dejarlo todo.
Abraham tuvo que salir de su país, de su tierra, de su parentela. Abraham tuvo que dejarlo todo atrás para salir a un lugar que ni siquiera sabía dónde estaba, ni cómo era. Porque Adán y Eva sabían cómo era el paraíso. Lo veían, vivían en él, caminaban en él. Pero Abraham salió sin saber a dónde iba y ni siquiera Dios le dijo que la tierra era bonita, era amplia, era verde, no le dijo nada, no le dio ni un detalle, simplemente una orden: sal inmediatamente de tu tierra y de tu parentela. Parece como que salió, pero se llevó a su padre, no se olviden, cuidado, en el llamamiento se llevó a su padre, en el llamamiento se llevó a su sobrino. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? El llamamiento no era para Lot. El llamamiento no era para su padre. Su padre no tenía por qué haberse ido con él. El Señor le dijo: de tu tierra y de tu parentela. Y al final se tuvo que separar del padre, se tuvo que separar del sobrino, etcétera, etcétera. Yo he dicho recientemente, y lo vuelvo a repetir ahora, que hay bendiciones que vienen solas, sin buscarlas. Donde estás, te encuentran ahí y ahí las recibes. Pero hay otras bendiciones que vienen cuando se dan las características y, por así decirlo, los ingredientes indispensables para que puedas recibir esa bendición. Abraham es un ejemplo tremendo de cómo él vivió por fe, y dice que por fe fue justificado sin las obras de la ley. Moisés ni había nacido. Abraham es un hombre que nunca leyó ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, pero dice la Biblia, su fe le fue contada por justicia. Tremendo, ¿no? ¿Qué te parece el personaje de José? Un hombre despreciado por su propia familia. No sé si alguien aquí ha tenido esa experiencia de que tus propios familiares, primos, padres o parientes cercanos te hayan desechado y te hayan cerrado la puerta y no te hayan echado una mano. Bueno, José fue lo que vivió durante años. Y José es una persona que visitó la cárcel. No sé si alguien aquí ha estado en la cárcel por un delito no cometido. Porque generalmente cuando se va a la cárcel, aunque todos dicen que no han roto un plato, José sí es verdad que estuvo en la cárcel por un delito que él no había cometido. Pero nunca yo veo a José quejándose, nunca, Nunca veo a José diciendo: ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué mi familia me odia? ¿Y por qué no hicieron caso de mis gritos cuando estaba en el pozo desesperado? ¿Y por qué me acusan de un delito que yo no he cometido cuando yo no me acosté con esa mujer? Nunca se queja de nada, sino que él soporta la aflicción. Y en todo momento dice la Biblia que se mantuvo alineado con Dios y llegó al punto ya después de años donde dijo a sus hermanos: no me trajeron ustedes a Egipto, fue mi Dios el que me trajo a este punto de mi vida. ¿Qué te parece? Hay personas que fueron usadas en Canaán y hay personas que fueron utilizadas fuera de Canaán. Hay personas a las cuales Dios le dio permiso para ir a Egipto y hay otras personas a las cuales Dios le dijo: no desciendas a Egipto. Cada uno tiene que saber a dónde te ha llamado y a qué te ha llamado el Señor. Y José sabía perfectamente que él no iba a desarrollar, digamos, su ministerio o su función en Israel, en Canaán, sino en Egipto. Sin embargo, otros profetas ministraron en Israel y a otros profetas se les manda al extranjero. En otras palabras, nosotros tenemos que estar abiertos al mover del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Y si el Señor nos dice: usted se queda aquí, es que no me gusta, pues te quedas aquí porque yo he sido el que te he traído. Es que a mí me gusta más allá. Sí, me parece muy bien. A David le hubiera encantado. El sueño de David, ¿cuál era, hermanos? Construir el templo. Le dijo en algún momento el Señor: constrúyeme un templo, constrúyeme una casa, cuando el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. No, pero él tenía un sueño, él tenía una meta en su vida y era construir un templo. ¿Y qué le dijo un profeta? El profeta Natán, que por cierto se equivocó la primera vez, El profeta Natán, cuando oye que David quiere construir un templo, le dice: haz lo que venga a tu corazón, y se va. Y David dice: uy, qué bien, Dios me da carta blanca, Dios me da autorización para construir el templo. Y al día siguiente el mismo profeta le dice: no, el Señor me ha dicho que tú no lo puedes construir. Y le da una serie de motivos, una serie de razones, pero lo va a hacer tu hijo. ¿Piensan ustedes que él se derrumbó? ¿Que él se desanimó? Dijo: no, mi papel en la vida no es construir un templo, eso es la función que va a hacer mi hijo. Y entonces lo que yo voy a hacer es ayudarlo, apoyarlo para que él haga realidad mi sueño.
y yo lo que voy a hacer es mi función, que es derrotar a los enemigos, someter a los filisteos, a todos los enemigos, hacerlos tributarios, que haya un ambiente, una atmósfera de paz para que mi hijo pueda construir el templo. Bueno, le dio los planos, le dio dinero, le dio oro, le dio canciones, le dio instrumentos, pero él sabía lo que no tenía que hacer en la vida. No entiendo, hermano, sinceramente, es algo que no me entra en la cabeza, porque hay personas que se empeñan en hacer lo que el Señor le ha dicho que no hagan, en vez de ocuparse en las cosas que el Señor sí le ha dicho que pueden hacerlas y que deberían de hacerlas. No te preocupes por lo que no puedes hacer, ocúpate más bien en lo que puedes hacer, porque hay cosas a las cuales hemos sido llamados y capacitados y a otras ni capacitados ni llamados. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos el ejemplo, por ejemplo, de David. David tenía la unción de Dios sobre su vida. El profeta Samuel fue y lo ungió delante de su familia, pero no fue el rey al día siguiente, es que había otro rey en ese momento. Y él tuvo que huir y viajar de un lugar a otro, escondiéndose de los celos amargos de Saúl, hasta que llegó su momento. Esa es otra cosa importante para mantener tu libertad en Cristo. Gozarte en el sitio donde estás y esperar en el tiempo de Dios. ¿Cómo se movía Israel en el desierto si no tenían GPS? No tenían brújulas. ¿Cómo se movía Israel en el desierto? ¿Cómo sabían si tengo que ir a la izquierda, a la derecha, pararme, avanzar, retroceder? ¿Cómo hacía esa gente? No estamos hablando de un grupito ahí de 30, 40, 100 o 1000 personas. Estamos hablando probablemente de millones de personas, con ancianos, con niños, con cabras, con camellos, con ovejas. Es que hay una infraestructura tremenda. Dice la Biblia que el Señor durante el día los guiaba por una nube. Una nube que los protegía del calor abrasador del desierto. Era como una especie de paraguas gigante. Ellos iban bajo la sombra del Altísimo. Ahí se inspira el autor del Salmo 91, bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? Y por la noche, que hay mucho frío en el desierto, se convertía aquello en una columna de fuego y calentaba todo el campamento, y podían ver desde sus tiendas de campaña, simplemente cuestión de abrirla un poquito y ver que esa columna de fuego estaba toda la noche permanentemente en el campamento. Cuando la nube estaba quieta y no se movía, ellos sabían que tenían también que estar quietos en el desierto. Había momentos que acampaban y al día siguiente la nube se movía y tenían que desmantelar el campamento y ponerse en marcha. Había momentos que la nube no se movía durante meses. Y había momentos en el que la nube estaba mucho más tiempo. Entonces ellos simplemente lo que tenían que hacer era seguir la nube. Y el Señor los guió por medio del desierto. Nosotros hoy en día no tenemos una nube ni una columna de fuego que nos acompañe de noche y de día, pero tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Y dice Romanos capítulo 8, escucha esto, es impresionante, que los verdaderos hijos de Dios, no los falsos, no los que aparentan pero que no lo son, los verdaderos hijos de Dios son los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y cómo sabes tú si te está guiando el Espíritu de Dios o tu propio espíritu, tu propia carnalidad, tu propia mente y pensamiento? Volvemos a lo de antes, comprobando a la luz de las Sagradas Escrituras, del manual, de la palabra de Dios, si este sentimiento que tengo por esta persona, por esta cosa, por este país o por lo que sea, coincide con la voluntad de Dios. Porque los pensamientos humanos son mucho más bajos que los pensamientos de Dios. Y el corazón del hombre es tremendamente engañoso. Hay creyentes que han estado, permítame la expresión, toda la vida del tingo al tango. Ahora estoy aquí, pero estoy pensando allá. Y ahora estoy allá, pero estoy pensando aquí. Y cuando estoy allá, digo, ay, qué pena, dejé aquello. Y cuando estás aquí, y no estás en ningún lado. Es como los marineros, ¿no? Dicen que los marineros cuando están navegando están pensando llegar a tierra para estar con su familia. Y cuando están en tierra están pensando en volverse a embarcar para volver a navegar otra vez. Y hay creyentes con una insatisfacción permanente. ¿Y sabes qué indica la insatisfacción en el corazón del hombre? Que no estás en el centro de la voluntad de Dios. Porque cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, tú te gozas en el desierto.
Tú te gozas en una cueva. Tú te gozas con la nevera llena o la nevera vacía. Porque sé que estoy en el centro de la voluntad de Dios y estoy sirviendo a mi Señor y me gozo en mi situación actual. No en lo que tuve, no en lo que tendré, sino en lo que tengo o no tengo ahora. Pero la insatisfacción es la alarma que se enciende en la conciencia humana que te indica estás fuera de la frecuencia. Te has ido del foco. Tienes que volver a reorientar el rumbo y tienes otra vez que volver a sintonía con Dios. Si tú estás insatisfecho en esta iglesia, en la otra iglesia, con los bautistas, con los pentecostales, en España, en Venezuela, en Colombia, en Madrid, en Barcelona, el problema no está fuera, el problema lo tienes tú, querido. Que no encajas en ningún lado. Aquí porque gritan mucho, aquí porque no gritan. Aquí porque le dan mucha pompa al mover del espíritu. Aquí porque no le dan ninguna. Aquí porque hacen mucho ruido. Allí porque no. Estás buscando el lugar perfecto. Y estás buscando justificar tu insatisfacción, lanzando y proyectando en los demás, en el ambiente, en la iglesia, en el pastor, en los jóvenes, en la alabanza, en el clima, en el frío o en el calor. En vez de decir, Señor, perdóname, porque no estoy centrado, no estoy ni dentro ni fuera. Y por eso hay una insatisfacción. Es la alarma. Mira, hay dos sensaciones que tú tienes que conocer perfectamente. La insatisfacción es la alarma que la conciencia te indica que estás fuera de la voluntad de Dios. No estás como tienes que estar. Y la paz, escúchalo bien, la paz es la alarma, por así decirlo, la señal de que estás en el centro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así que ya puedes ir comprobando si tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, tus sensaciones están alineados con el Señor, o tal vez tienes que corregir un poco el rumbo. Y finalmente, permíteme decirte que a Daniel, siendo un gran hombre de Dios, le prohibieron orar, le prohibieron manifestar su fe. Y la palabra del Señor nos dice que él no le tuvo miedo al gobierno, ni le tuvo miedo a las amenazas del gobierno, sino que él siguió orando con su ventana abierta 3 veces al día, mañana, tarde y noche, porque por encima de las leyes del gobierno estaba la ley de su Dios. También en el Nuevo Testamento los discípulos recibieron amenazas. Prohibido hablar en ese nombre. Prohibido seguir predicando en el nombre de Jesús y orar por la gente y decir que está vivo, etcétera, etcétera. Cuando se reúnen los discípulos en aquella casa, ellos oraron y dijeron, Señor, mira cómo nos amenazan. Mira sus amenazas. Síguenos dando de nuevo ganas, fuerza, poder, autoridad para que se siga predicando tu palabra y extiende tu mano que se siga manifestando tu gloria en los enfermos, en los endemoniados y en todo tipo de personas. Hermanos queridos, ha llegado el momento de que cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes y responsables de que nuestra libertad en Cristo no se puede hipotecar. Tú no puedes jugar con tu libertad. Juega con otras cosas. Juega la PlayStation si quieres. Hay algunos aquí que les gusta mucho. Pero no juegues con tu vida espiritual. No juegues, no hipoteques tu libertad en Cristo. Porque esa libertad que tienes le costó a Cristo la vida. No te olvides que antes de conocer a Cristo, antes de que Él fuera nuestro Señor y Salvador, nosotros éramos, y te lo voy a decir así claro, hijos del diablo. Hijos de la ira. Condenados eternamente sin ninguna esperanza, muertos en vida. Sin embargo, dice, Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y en vuestros pecados. La libertad que tenemos en Cristo es lo más maravilloso que tenemos, producto de la salvación. Al nacer de nuevo, tu alma, tu espíritu, vuelve a respirar, que es el desánimo. Desánimo, es falta de aliento, falta de alma, falta de vida. ¿Qué es el aliento? ¿Qué es el gozo? ¿Qué es la victoria? Es parte del fruto, características del Espíritu Santo morando, manifestándose en nosotros. Así que tú vas a ir a tu hogar y tú vas a llevar lo que tú eres. No solamente lo que tú tienes, sino lo que tú eres. Y en esa casa habrá paz si tú estás en paz. No le eches la culpa al perro.
No le eches la culpa al vecino. Si tú estás en paz, todo estará en paz. Si tú no estás en paz, aunque estés en el paraíso terrenal, tú vas a desobedecer a Dios. Pero cuando tú estás incluso en el desierto, privado de agua, privado de amigos, privado de comida, privado de todo, pero en Cristo, tú en el desierto glorificas y honras al Señor. ¿Dónde predicaba Juan el Bautista? En una iglesia grande, en una mega iglesia, con multitudes que venían a los grandes auditorios, ¿no? Juan el Bautista comía una comida muy sencilla, vestía de una forma muy sencilla y humilde, y la palabra de Dios nos enseña que predicaba en el desierto. Y cuando le dijeron, pero dinos, ¿tú quién eres? Porque nos han enviado a preguntarte que si tú eres el Mesías, ¿qué le decimos? Y él respondió, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿A quién se le ocurre ir a predicar al desierto? Generalmente uno va donde está la gente, a las ciudades, ¿verdad? Sin embargo, Jesús lo mandó al desierto y allí predicaba en el desierto. Era más fiel Juan el Bautista en el desierto que muchas personas en iglesias. Y es que la fidelidad, la obediencia, la libertad no depende del lugar, depende de la actitud de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos en esta noche ahí donde estás. Interioriza estas verdades. Memorízalas, apréndelas. Si tienes que volver a escuchar este mensaje, vuelve otra vez a escucharlo. Y recuerda esto, no hipoteques tu libertad por nada ni por nadie, porque el Señor Jesucristo quiere que tú te mantengas en victoria y firme todos los días de tu vida. Aleluya. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas todo lo necesario para vivir vidas cristianas victoriosas y poderosas y bendecidas. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor. Gracias por la libertad que tenemos. Aleluya. Y que el mundo no nos la puede quitar, ni el diablo ni sus demonios. Ayúdanos a velar. Ayúdanos a estar alineados contigo. Y donde quiera que estemos, como estemos, decir gracias. Gracias porque estás conmigo, Señor. Queremos también orar por el viaje que Matías va a emprender a su país, a ver a su familia, su madre, sus hermanos, sus sobrinos. Padre, guárdalo, úsalo. Sobre todo te pido que lo uses, que Él pueda llevar bendición, que Él pueda llevar palabra a toda persona que se encuentre en el camino, Señor. Y que lo vean cambiado, lo vean diferente, lo vean ferviente de espíritu. Y que imiten su fe, Señor. Su comportamiento, su conducta. Oramos para que su familia lo reciba bien, Señor. Y oramos también, Padre, para que este congreso que vamos a celebrar dentro de poco, todos los hermanos puedan venir sin ningún problema, Señor. Tú sabes lo que están haciendo, a veces las injusticias terribles, terribles, que se cometen contra hermanos, contra hombres y mujeres que el único deseo es ganar un dinero para mantener a sus familias. Señor, ten misericordia, Padre, guarda a los hermanos, guarda a los pastores, guarda a las iglesias, Señor, que lo único que quieren es servirte a ti en el lugar donde están, Señor. Oramos para que tú guardes nuestras vidas, donde quiera que estemos, Señor. Oramos por nuestro hermano Joselo y su esposa allí en la finca y por Miguel. Señor, guárdales en estos vientos, en estas lluvias, en estas tormentas. Tú eres nuestra paz, Señor. Gracias, Padre Santo, por la paz que pones en nuestros corazones. Como dice tu palabra, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. ¿De dónde vendrá mi socorro? Aleluya. Mi socorro viene de ti, Señor. El que hizo los cielos y la tierra, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Tú guardas nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Te pedimos también por Alberto y por Damaris. Úsalos en el tiempo que estén allí en Estados Unidos, Señor. Guárdalos en las carreteras. Guárdalos y dale sabiduría y discernimiento espiritual para que puedan ser canales de bendición el tiempo que estén allí, Señor. Y a todos y a cada uno de nosotros, síguenos fortaleciendo, síguenos ayudando, Señor.
Si hubiera algún hermano en esta tarde entre nosotros o que está viendo el culto y necesita un toque de sanidad en su cuerpo, posa tu mano ahora, bendito Dios. Trae sanidad y fortaleza a los cuerpos doloridos y enfermos, Señor. Extiende tu mano ahora sobre todo cuerpo enfermo, Señor, sobre toda enfermedad y dolencia, Padre Santo. Que seamos un pueblo de gente próspera, de gente sana, de gente fuerte en el alma, en el espíritu, en la mente, y que todo nuestro ser esté lleno de la bendición de Dios. Guarda a nuestros hijos, guarda a los jóvenes, Señor. Guarda la familia, los matrimonios. Cúbrenos con tu sangre poderosa, Señor, y con tu mano poderosa, para que nada ni nadie nos dañe, Señor, y podamos pasar por el fuego, y podamos pasar por las aguas, y podamos pasar por los huracanes y tormentas de la vida con la bendición y el favor de Dios. Gracias, Padre, porque tú nos has hecho libres. Gracias por el poder del nombre de Jesús. Gracias porque no hay demonio, ni diablo, ni infierno que pueda frenar el avance de la obra de Dios. Señor, trae avivamiento a nuestras vidas. Trae un renuevo espiritual a nuestras vidas. Señor, que seamos un pueblo unido, consagrado, comprometido contigo, Señor. Y que tú uses a la juventud de esta obra, de este ministerio. Que tú levantes hombres y mujeres apasionados, enamorados de Cristo y de su palabra, para que podamos marcar una diferencia en este país enfermo, en este país deteriorado. Que podamos, Señor, ser una luz y marcar una diferencia en estos tiempos, Padre. Gracias, Señor. Pon tu mano sobre este planeta Tierra, Señor, que agoniza porque no te tienen a ti. Pon tu mano, Señor, en cada nación. Nuestros hermanos que están siendo masacrados, nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Oramos por nuestros hermanos en Irán en este momento, Señor. Cuántos hermanos nuestros, cuántas iglesias se están viendo afectadas, Señor, por estas religiones fanáticas, por esta gente que no quiere soltar, Señor, la libertad, el poder. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, trae consuelo a sus almas, trae consuelo a sus vidas, Padre Santo. Y te pido que tú bendigas la vida de todos y cada uno de nosotros, los que están en sus hogares ahora viendo este culto. Que la bendición de Dios te alcance donde quiera que estés. Que la luz de Cristo ilumine tu camino y que la paz del Señor guarde tu corazón. Gracias, Señor, en esta noche por tu palabra. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Más yo te